Bienvenidos a Quizstory Channel. Te presentamos nuestro quiz sobre el Renacimiento. El quiz consta de 25 preguntas. Cada pregunta tiene 3 posibles respuestas, pero solo una es correcta. ¿Listo para poner a prueba tus conocimientos sobre el Renacimiento? Coméntanos cuántas respuestas correctas obtuviste. Comenzamos. ¿Qué caracterizó principalmente al movimiento renacentista en comparación con la Edad Media? El antropocentrismo y el redescubrimiento del mundo clásico. El antropocentrismo, la creencia de que el ser humano es el centro y la medida de todas las cosas, se consolidó durante el Renacimiento y la Ilustración, impulsado por el redescubrimiento del mundo clásico grecorromano. Este movimiento intelectual y cultural exaltó al ser humano, su racionalidad y su capacidad de crear, desplazando la visión teocéntrica medieval y dando lugar a la ciencia, el arte y la filosofía humanista. ¿Qué ciudad italiana es considerada la cuna del Renacimiento? Florencia. Florencia fue un centro de comercio y finanzas de la Europa medieval y una de las ciudades más ricas de esa época. Muchos académicos la consideran como la cuna del Renacimiento, convirtiéndose en un importante centro artístico, cultural, comercial, político, económico y financiero. ¿Principales innovaciones técnicas del Renacimiento en el ámbito de la pintura? El uso de la perspectiva lineal. Una de las innovaciones técnicas más importantes del Renacimiento en pintura fue el desarrollo y la aplicación sistemática de la perspectiva lineal para crear profundidad y espacio tridimensional en superficies bidimensionales. Otras técnicas revolucionarias incluyeron el uso del óleo para obtener colores más ricos, el esfumato para difuminar contornos, y el claroscuro para modelar volúmenes con luz y sombra. ¿Quién pintó la Escuela de Atenas? Rafael Sanzio. Raffaello Sanzio, 1483 a 1520, también conocido como Rafael de Urbino o simplemente como Rafael, fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Hijo de un pintor de modesta relevancia, fue considerado un niño prodigio por su precoz habilidad, y al quedar huérfano se formó en los talleres de varios artistas de prestigio. A los 25 años obtuvo su primer encargo oficial, la decoración de las estancias vaticanas, donde pintó algunos frescos como la Escuela de Atenas, considerada una de sus obras cumbre. ¿Qué familia italiana fue una de las mayores mecenas del arte renacentista? Los Medici. Los Medici fueron una influyente dinastía florentina que dominó la política y las finanzas de la ciudad entre los siglos XV y XVIII, impulsando el Renacimiento italiano a través de su mecenazgo del arte y la cultura. Originados como banqueros, acumularon una gran riqueza y poder que les permitió convertirse en gobernantes de facto de Florencia, a través de los cuales surgieron papas y 2 reinas de Francia. Su legado más importante fue la transformación de Florencia en la capital del Renacimiento, al financiar a artistas y filósofos de la época. ¿Qué inventor del Renacimiento es conocido por sus estudios de anatomía, ingeniería y arte? Leonardo da Vinci. El inventor del Renacimiento conocido por sus estudios de anatomía, ingeniería y arte, es Leonardo da Vinci. Este polímata italiano del siglo XV y XVI fue un genio multifacético cuyas obras y descubrimientos en estas y otras áreas, como la botánica, la hidrología y la física, se adelantaron a su tiempo y siguen inspirando hasta hoy. ¿En qué siglo comenzó el Renacimiento? Siglo XV. El Renacimiento comenzó en el siglo XV, aunque sus orígenes se rastrean a finales del siglo XIV en Italia, donde se desarrolló un primer periodo de interés por la cultura clásica. Este movimiento cultural, artístico y científico se extendió luego por toda Europa durante el siglo XVI. ¿Qué obra de Maquiavelo se considera fundamental en la teoría política moderna? El Príncipe. La obra de Nicolás Maquiavelo, considerada fundamental en la teoría política moderna, es El Príncipe de 1513, donde analiza cómo un gobernante puede adquirir y mantener el poder político, sentando las bases de la secularización de la política y el estudio del poder como una técnica o ciencia. ¿Cuál fue el propósito principal del arte renacentista?
representar la realidad y la belleza del ser humano. El propósito principal del arte renacentista fue exaltar al ser humano y su potencial, a través de una estética que buscaba la perfección, la simetría y el equilibrio inspirada en los ideales de la antigüedad clásica. Para lograrlo, los artistas representaron de forma naturalista el cuerpo humano, utilizaron la perspectiva y la proporción para crear obras armoniosas y retomaron temas mitológicos, históricos y religiosos, marcando la transición de una mentalidad teocéntrica a una antropocéntrica. ¿Qué arquitecto diseñó la cúpula de la Catedral de Florencia? Filippo Brunelleschi. Filippo di Ser Brunellesco Lapi, conocido simplemente como Filippo Brunelleschi, fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido, sobre todo, por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia. ¿Qué filósofo fue una figura clave en la difusión del humanismo renacentista? Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam 1466 a 1536, formó parte del movimiento renacentista que buscaba el retorno a las fuentes clásicas del conocimiento. Con el afán de revitalizar la Iglesia, Erasmo creía que todos los cristianos debían transformar sus vidas mediante la verdadera filosofía de Cristo. ¿Qué descubrimiento científico desafió la visión geocéntrica del universo? La teoría heliocéntrica. El descubrimiento que desafió la visión geocéntrica fue la teoría heliocéntrica, formulada por Nicolás Copérnico, que demostró que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol, junto con los otros planetas. Este modelo heliocéntrico, desarrollado en el Renacimiento, marcó el inicio de la astronomía moderna y sentó las bases para futuras investigaciones científicas. ¿Qué caracteriza el estilo arquitectónico renacentista? El equilibrio, la simetría y las proporciones clásicas. El estilo arquitectónico renacentista se caracteriza por el retorno a los principios clásicos grecorromanos, enfatizando la simetría, la proporción y el uso de elementos como columnas, arcos de medio punto y cúpulas. Se buscan plantas geométricas y un diseño racional, a menudo organizadas en torno a patios centrales, con una decoración más sobria en comparación con el estilo gótico, pero con una gran importancia de la cúpula como elemento simbólico. ¿Qué escultor creó el famoso David en mármol? Miguel Ángel Buonarroti. El famoso David en mármol fue creado por el escultor renacentista Miguel Ángel Buonarroti. Esta obra maestra, esculpida entre 1501 y 1504, se encuentra en la Galería de la Academia en Florencia y es una de las esculturas más famosas del mundo, representando al héroe bíblico David listo para enfrentarse a Goliat. ¿Qué invento de Gutenberg revolucionó la difusión del conocimiento? La imprenta de tipos móviles. El invento de Johannes Gutenberg que revolucionó la difusión del conocimiento fue la imprenta de tipos móviles, que permitió producir libros de forma rápida, barata y en masa, democratizando el acceso a la información y sentando las bases para la Edad Moderna. ¿Cuál fue el idioma más utilizado por los humanistas del Renacimiento para sus obras eruditas? El latín. El idioma más utilizado por los humanistas del Renacimiento para sus obras eruditas fue el latín, ya que era la lengua franca de los intelectuales y académicos, permitiendo la comunicación internacional y preservando el conocimiento de la antigüedad clásica. Sin embargo, el griego también era estudiado y valorado, especialmente para acceder a los textos clásicos. ¿Qué corriente filosófica se fortaleció durante el Renacimiento? El humanismo. La corriente filosófica que se fortaleció durante el Renacimiento fue el humanismo. Este movimiento intelectual y cultural, que emergió en Italia, desplazó el teocentrismo medieval, colocando al ser humano en el centro del universo y exaltando su razón, dignidad y capacidades. El humanismo puso un gran énfasis en la educación, el conocimiento y la elocuencia, promoviendo una nueva concepción del hombre y del mundo. ¿Quién escribió Elogio de la locura? Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam,
escribió Elogio de la locura en un contexto convulsionado por la lucha entre la tradición medieval y el humanismo, una filosofía y movimiento cultural que defendía el renacimiento de los valores clásicos y la crítica de las costumbres de la época, lo que influyó decisivamente en la Reforma protestante. ¿Qué científico propuso la teoría heliocéntrica? Nicolás Copérnico. El científico que propuso la teoría heliocéntrica fue Nicolás Copérnico, quien la desarrolló en su obra principal sobre las revoluciones de las orbes celestes. Aunque el heliocentrismo ya había sido formulado por pensadores antiguos como Aristarco de Samos, fue Copérnico quien lo popularizó y demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, sentando las bases de la astronomía moderna. ¿Qué caracteriza la pintura de Leonardo da Vinci? El claroscuro y la técnica del esfumato. La pintura de Leonardo da Vinci se caracteriza por el uso del esfumato, transiciones suaves de luz y sombra, para crear realismo, su dominio de la perspectiva atmosférica, el estudio de la anatomía para retratar el cuerpo humano con gran precisión, y la representación de emociones y gestos sutiles para transmitir profundidad psicológica. Su obra fusiona ciencia y arte, utilizando la pintura al óleo y la técnica de capas delgadas para lograr una calidad sin precedentes. ¿Qué autor escribió la Divina Comedia, precursora del pensamiento renacentista? Dante Alighieri. El poeta italiano Dante Alighieri fue el autor de la Divina Comedia, una obra fundamental en la transición del pensamiento medieval al Renacimiento, que narra su viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. La obra, escrita entre los siglos XIII y XIV en dialecto toscano, el origen del italiano moderno, es considerada una cumbre de la literatura universal y sirvió de inspiración para muchos artistas posteriores. ¿Qué obra arquitectónica de Miguel Ángel destaca en Roma? La cúpula de San Pedro del Vaticano. La cúpula de la Basílica de San Pedro fue diseñada por Miguel Ángel, pero su construcción fue completada por Giacomo della Porta y Domenico Fontana tras su muerte en 1590. Es una de las cúpulas más grandes del mundo, con 133.3 metros de altura total, y destaca por su diseño de doble capa, sus nervaduras internas y la linterna. Esta obra maestra del Renacimiento se eleva sobre la tumba de San Pedro y es un símbolo icónico del Vaticano. ¿Qué característica distingue la música del Renacimiento? La polifonía y la armonía vocal equilibrada. La característica que más distingue la música renacentista es su polifonía, la creación de múltiples líneas melódicas independientes pero entrelazadas, que se cantan o tocan simultáneamente, buscando un sonido rico y equilibrado. Además de esta textura rica, se caracteriza por el uso de modos musicales, una armonía que prioriza el flujo suave y la progresión de acordes, y una predominante música vocal, a menudo a capela. ¿Qué movimiento religioso surgió en paralelo al Renacimiento? El protestantismo. El movimiento religioso que surgió en paralelo al Renacimiento fue la Reforma protestante y, como respuesta a esta, la Contrarreforma católica, que transformaron la sociedad europea y el pensamiento religioso entre los siglos XVI y XVII. ¿Qué artista pintó El nacimiento de Venus? Sandro Botticelli. La pintura conocida como El nacimiento de Venus, es obra de Sandro Botticelli. La composición muestra a la diosa del amor y la belleza llegando a la isla de Chipre, nacida de la espuma del mar y arrastrada hasta allí por los vientos Céfiro y quizás, Aura. Hemos finalizado el quiz. ¿Cuántas preguntas respondiste correctamente? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte, dale like y comparte, para poder seguir creando quizzes educativos de historia. Gracias por tu preferencia.